Hola iglesia, gusto en saludarte. Bienvenidos a Filadelfia en casa. Queremos decirte que como iglesia nos hemos tenido que reinventar para llevarte un formato de iglesia en este tiempo. Así que queremos invitarte que te suscribas a nuestro canal CC Filadelfia Barquisimeto y darle a la campanita para que te mantenga siempre en contacto con nosotros como iglesia. Hoy es domingo, el primer día de la semana, y la palabra dice en Habacuc que así el producto no esté, que así la higuera no florezca. Con todo esto yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así que prepara tu corazón para que puedas alabarlo con gozo, con alegría. Llama a tu familia. Es un buen momento para lograrnos, para gozarnos en Él y celebrar que Él es nuestro Dios. Recuerda, somos Filadelfia, amor fraternal. Vamos a exaltar el nombre del gran yo soy. ¡Vamos! Porque tú eres grande, Señor. Ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? El gran yo soy, el temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré, me levantaré con tu fuerza y poder. En los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? El gran yo soy, el temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré, me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Lo creemos, Señor. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré, me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré, me levantaré. Me levantaré con tu poder, Señor. Fuerte el aplauso al Rey de Reyes.
Iglesia, qué bueno poder estar con ustedes. David, el salmista David, dijo unas palabras muy importantes en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Y él dijo, porque ¿quién soy yo y qué es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Se hace esa pregunta. Y me gusta lo que expresa este hombre. Él habló acerca de cosas voluntarias para ofrecer a nuestro Dios. ¿Qué debemos hacer? La palabra llama a David como el hombre conforme al corazón de Dios. Y allí podemos aprender cómo o la actitud que él dispuso para entregarle. Dice voluntariamente, pero no solamente él. Él resalta y también el pueblo, decir que colectivamente le entregaban ofrenda a nuestro Dios. Lo sorprendente de ello es lo que continúa en este versículo. Y la escritura sigue diciendo, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces habló de ofrecerle voluntariamente, pero él dijo, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano. Es decir, que el Señor le había entregado tanto a David como a su pueblo. Hoy día creemos que nuestro Dios nos suple de continuo y creo que vivimos de milagro en milagro, y más aún la iglesia venezolana. Hemos visto la mano poderosa de Dios. Así que en este momento quiero orar por esas personas que voluntariamente, con corazón sincero, como el corazón de David, corazón abierto ante Él, le hacen entrega, y yo creo que Él te va a responder. Nuestro Dios te va a sorprender. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este momento. Gracias por esa semilla. Creemos que hemos recibido de tu mano lo que te ha placido dar, bendecirnos a nuestras vidas, a nuestro pueblo. Ahora, cuando vamos al momento de la entrega, yo creo que quien dispuso en su corazón para ofrecer a ti ya ha sido bendecido en tu nombre. Multiplica, como dice tu palabra, esa semilla al 30, al 60, al 100 por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, mi Dios, y amén. El Señor te va a sorprender. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te invitamos a hacer tus donativos desde la comodidad de tu hogar, realizando transferencias desde tu computador o celular, a nombre de Asociación Civil Centro Cristiano Filadelfia, al número de cuenta que ves en pantalla, o a través de Pago Móvil. Para petición de oración, escríbenos a través de nuestro correo electrónico o WhatsApp.
Iglesia, vamos a unirnos como un solo pueblo para clamar por nuestra nación. Padre, gracias te damos por este tiempo, por este momento que nos has regalado. Gracias te damos por haber nacido en esta tierra, Venezuela, Señor. Señor, hoy queremos pedirte perdón, Señor, por esta tierra. Queremos pedirte perdón, Señor, por todo lo que hemos permitido, Señor, que sea negativo. Oh Dios mío, por las cosas que hemos dejado pasar, Señor. Oh Dios mío, y nos levantamos como un pueblo para seguir clamando, Señor, creyendo que tú nos escuchas, creyendo, Señor, que tu misericordia no se ha cortado, ni que tu brazo se ha cortado, Señor, para bendecir, oh Dios, a esta nación. Señor, hoy nos levantamos para derribar todo plan satánico, Señor, que venga en contra de esta nación, Señor. Oh Dios mío, el enemigo ha querido hacer lo que quiere en este país, pero nosotros como un ejército de Dios nos levantamos para derribar, Señor, toda violencia. Oh Dios mío, Señor, nos levantamos para derribar, Señor, todo odio, toda corrupción, oh Dios mío, todo plan de oscuridad, oh Señor, que quiera acechar esta nación, Señor. Hoy nos levantamos, Señor, para pedirte, Señor, misericordia, Señor, por esta nación, y para pedirte, Señor, que tú acortes los tiempos de proceso, oh Dios mío, en este país, Señor. Nosotros queremos ver tu liberación, Señor. Hoy clamamos, Señor, por la libertad, Señor. Declaramos a Venezuela libre por el poder, Señor, de tu sangre, oh Dios. Declaramos a esta nación libre, Señor, por tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que tu mano está aquí. Creemos, Señor, que tú cumplirás las promesas, Señor, en esta nación. Y hoy, Señor, desatamos libertad. Hoy desatamos amor. Hoy desatamos paz. Hoy desatamos gozo, Señor. Oh Dios, y hoy le damos un alto a la miseria, al hambre, a la corrupción en el nombre de Jesús. Oh Señor, creemos, Señor, que grandes planes tienes para esta nación, Señor. Y por eso, Señor, como pueblo nos esperanzamos, Señor. Gracias, Señor. Oh Dios mío, sigue obrando milagros a favor de los que en ti esperan en esta nación. Y la bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hola iglesia, qué bueno poder estar con ustedes. Hemos desarrollado una serie la cual hemos titulado ¿Verdad o Religión? Y hoy día quiero hablarle acerca de una vida de crecimiento. Cuando llegamos al Señor debemos comprender lo siguiente, que en este camino debemos crecer de manera integral. ¿Por qué debemos hacerlo? Aún nuestro Señor Jesucristo creció de esta manera, de manera integral. Y esto podemos verlo a través de la palabra. En el libro de San Lucas capítulo 2 y versículo 52, el escritor habla lo siguiente acerca de Jesús y dice que Él crecía en sabiduría y en estatura. Y quisiera que por favor usted tome allí o subraye si está apuntando y la frase que Jesús crecía en estatura. Y es que estatura tiene que ver con que debemos crecer físicamente. Le dije que hay que crecer de manera integral. Y al parecer habíamos colocado a un lado lo que era el crecimiento físico y no lo enseñábamos de continuo. ¿Y cuán importante es ello? Porque aún el mismo Señor Jesús crecía en estatura. Y para poder crecer en estatura, la palabra nos enseña lo siguiente, que Él ciertamente debía tener una dieta balanceada. Y Jesús mismo habló en cuanto a la dieta balanceada. Si vamos al libro de San Lucas capítulo 11, versículo 11 y 12, está hablando y dice
¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente? O si le pide huevo, le dará un escorpión. Tiene que ver, fíjese lo que tomó Jesús, con pan, huevo, pescado, una comida, un almuerzo balanceado. Y cuando hablamos en cuanto a la comida, fíjese lo que enseñó el profeta Daniel. Él enseñó lo siguiente, que nuestro cuerpo, aún para la alimentación, debe tener lo que llamamos dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? Es esa área donde nos va a provocar comer de todo, donde nos va a provocar hacer, pero debemos estar conscientes de lo siguiente: voy a hacerlo por el bien, voy a hacerlo por mi salud, y de acuerdo a ello debo saber, aún en la alimentación, el poder manejarlo, manejarme en ello. Así que Daniel dice que propuso en su corazón, y esto de que propuso en su corazón, decidió. ¿Y qué propuso en su corazón? Dice, no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Cómo eran los platos del rey? Los platos del rey eran manjares suculentos, todo tipo de vino, alimentos. Pero él dijo, debo hacer un alto, y debo hacerlo primero para agradar al Señor. Pues él entró lo que llamamos en un ayuno allí, y segundo por su salud personal. Fíjese que he estado observando y he estudiado que Timoteo, cuando recibe el consejo del apóstol Pablo, estamos hablando en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 8, él le aconseja y le dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Y qué es el ejercicio corporal? Tiene que ver con la actividad física. Es decir, tiene que ver con el organismo. Y hay gente que toma este versículo para decir que los creyentes no pueden hacer ejercicio. Pero cuando estudiamos el contexto de este versículo, está hablando acerca de la piedad. Y la piedad tiene que ver con el hacer para con el prójimo, el tiempo que le dedico al prójimo. Es decir, que si somos equilibrados, podemos tener en nuestra vida un momento para ejercitarnos por nuestra salud y un momento para poder hacer lo que llamamos el amor al prójimo. Así que podemos decir lo siguiente, que para crecer físicamente, recuerde que estamos hablando de un crecimiento integral, es necesario, tener una buena alimentación. Y de pronto usted está allí en casa pensando y dice, pastor, si usted supiera la condición del país, yo sé la situación país que está viviendo Venezuela, pero podemos hablar, podemos asesorarnos, y estoy seguro que con pequeños ingredientes podemos tener una buena salud. Asistir regularmente al médico. Para los hombres es un desafío asistir al médico. Uy, qué nervio, qué tensión. Y más cuando saben que van a llegar a los 40 años. Les da miedo, les da temor. Y vienen situaciones sobre la vida del organismo del ser humano, donde si Dios ha dado la ciencia, es importante hacerse los respectivos chequeos. Fíjense la frase que utilizan los deportistas. Ellos dicen cuerpo sano, mente sana. Es decir, que cuando hablamos de la mente, hablamos de las emociones. Cuando usted está en esa dinámica de hacer ejercicio, de tener una buena alimentación, de asistir al médico, va a haber un ingrediente extra que viene siendo parte de la bendición de Dios, y es lo que yo llamo que vamos a mantener emociones estables. Nuestra vida emocional, va a estar estable. Hay gente que por la situación país viven atormentados, viven con angustia, viven con nervio, viven allí con una zozobra. Primero el Señor ciertamente, y segundo, empiece haciendo cualquier tipo de ejercicio, un proceso, y tome importancia en cuanto a lo físico. Y cuando le digo a lo físico, tiene que ver aún con la vestimenta, el cómo andamos. Y yo creo que ante los ojos de afuera vamos a tomar esa posición
posición que somos embajadores de Cristo. Y si somos embajadores de Cristo, representamos a Dios en esta tierra. Y yo creo que si nuestro Señor estuviese caminando en este momento por Venezuela, Él estuviera caminando, mire, con una ropa muy acorde, con unos olores, mire, cargar el mejor perfume, estuviese en un momento saludable, porque dice que crecía en su estatura. Así que llegamos al punto número 2, y el punto número 2 es que debemos crecer intelectualmente. Allí en ese mismo versículo que leímos dice que Jesús crecía en sabiduría. Y esto me llama la atención. ¿Qué es crecer en sabiduría? ¿Cómo podemos desarrollar ello? Pues para crecer con sabiduría hay que crear el hábito de leer, el hábito de la lectura. La lectura es muy importante. Así que, mire, bueno enseñar a nuestros hijos, educarles en ese momento, un tiempo para que pueda tomar la escritura, para que pueda tomar libros que le puedan ayudar en cuanto a su desarrollo, a su crecimiento personal. La lectura es un hábito, mire, quienes lo practican dice que ejercen tanto y desarrollan la capacidad mental que pueden crear, pueden hacer, pueden desarrollar. Se dice que la lectura es mucho mejor que ver videos. Hay gente que ve video y utilizamos el YouTube, y qué bueno, son herramientas, pero cuando tú tomas un libro tienes la facultad de armar, de crear. Así que por ello debemos retomar este hábito. Esto nos ayuda a crecer intelectualmente. Quiero aconsejar a los jóvenes que me están viendo allí, quiero decirle que estudie todo lo que pueda para aprender. ¿Y qué debemos aprender? Debemos aprender lo siguiente, importante, como número 1, Jesús lo hizo. Jesús sabía un oficio. La palabra lo llama, la gente le decía, el hijo del carpintero. Es decir, que el mismo Dios, mientras estaba acá, yo creo que José tenía tiempo y se iba identificando, lo veían allí, lo observaban en la carpintería, y creo que él pudo desarrollar ese hábito. Jóvenes que están en este país, yo quiero motivarle a través de esta palabra, a través de este mensaje, y quiero decirle, no deje de estudiar. Es el momento de estudiar. Hay gente que dice, pastor, pero mire lo que ganan los médicos, mire lo que ganan los maestros, mire la situación del país. Yo quiero decirte, estudia, porque es el momento. Yo creo que vienen cambios para nuestro país, y en los cambios que se aproximan van a haber puertas, van a haber oportunidades. Así que hay que aprovechar el momento de estudiar para poder crecer. El pastor Satirio dos Santos me sorprendió al escucharle en un testimonio, y él dice lo siguiente en su testimonio. Habla que él llega a Cúcuta. Cuando llega a Cúcuta empieza a pastorear, y él dice, había una cultura, una necesidad, la gente pedía, y él dijo, aquí hay que enseñar lo siguiente, hay que enseñar al creyente a desarrollar un hábito. Y dice que en la iglesia colocó algo, así como acá en Venezuela lo llaman el INSES, lo que es la formación, y cuando hablamos en cuanto a formación, la enseñanza, pero la enseñanza en un oficio. Así que los creyentes empezaron a trabajar desarrollando el oficio que habían aprendido. ¿Y qué sucedió? Hoy día yo le hago un desafío. Si va a Cúcuta, si tiene la oportunidad, vaya a la iglesia del pastor Satirio dos Santos. Tuve allí en ese lugar una iglesia con una visión, una estructura hermosa, pero lo que sorprende de ello es que el tipo de gente que está allí, la gente que ellos enseñaron, fueron creciendo, y aunque eran creyentes cristianos, descubrieron que había un potencial en ellos y desarrollaron la habilidad del comercio. Hoy día el comercio, de hecho la gente de Cúcuta subsiste de ellos, pero grandes empresarios hay
hay allí en la iglesia de ese pastor. Así que yo quiero dirigirme por esta pantalla. Esas personas emprendedoras, mira, hay algo dentro de ti. Pues llega el momento en que debes decirle al Señor: Señor, lo que me has dado, el talento que me has dado, yo quiero que tú bendigas mis manos para poder desarrollarlo, y lo que tú hagas pueda desarrollarse con la bendición de nuestro Dios. Así que Jesús creció en sabiduría, pero conseguimos también que Sadrac, Mesac, Abednego, Daniel crecieron en sabiduría. Dice que se presentaron ante el rey, la palabra, y dice: no hubo allí en Israel ninguno como ellos. Es decir, que el rey empezó a probarlos, el rey empezó a preguntarle, y llegaron a ser tan sabios que él dijo: no hay gente como ellos en toda esta nación de Babilonia. Así que yo creo que el mismo Dios que acompañó a Jesús, el Padre que lo ayudó a desarrollarse en todas las áreas, hoy día el Señor nos capacita y capacita a la iglesia. Yo creo que la iglesia en este tiempo tiene un desafío, y el desafío es poder crecer aún en estas áreas. Lo tercero que quiero tocarle es que debemos crecer espiritualmente. Y crecer espiritualmente tiene un desafío ciertamente para la iglesia. Quiero decirle que el escritor de Hebreos se dirigió a la iglesia, a los judíos específicamente. Y ellos tenían un problema, los judíos. Y el problema que tenían, si usted lee Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 6, él le va a empezar a explicar y le dice: tenemos un sumo sacerdote ahora que tiene cuidado de nosotros. Ese sumo sacerdote está a la diestra de Dios. Pero esta iglesia de los hebreos no comprendían lo que era o la labor que el Señor había hecho por nosotros. Así que llegó un momento en que este escritor, Hebreos capítulo 5, versículo 11, vamos a leer unos versículos allí. Dice acerca de esto: mucho que decir, dice, y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Y el problema que tenía esta clase de creyentes era que no aceptaban la enseñanza, eran tardos para oír, dice allí la palabra. El verso número 12 dice: porque habiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Entonces le hace un desafío. Y el desafío que le hace es: ustedes deberían ser maestros, ustedes deberían de haber crecido, ustedes deberían de estar en otro nivel. Pero él los llama acá y le dice que ellos volvían a los rudimentos de la enseñanza. ¿Cuál era el tipo de enseñanza que ellos estaban escuchando en repetidas oportunidades? Ellos repetían la enseñanza de la fe, la enseñanza de la salvación, la enseñanza del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estoy hablando de Hebreos capítulo 5 versículo 12 en adelante. Entonces, y capítulo 6 versículo 2 de Hebreo. Y cuando vemos estas enseñanzas, lo que él les está hablando, él está diciendo: están creciendo, pero han llegado un momento donde su oír ha frenado y el crecimiento se ha detenido. Y de hecho el verso número 14, él les dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y dice: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y lo que él resaltó acá era que debían ser creyentes, pero con un desarrollo en la palabra. Que cuando hablamos de un desarrollo en la palabra, capacidad de enseñar a otros. ¿Cuál es el deseo de Dios para con la iglesia cuando hablamos de un crecimiento espiritual? O tener un crecimiento espiritual no es pelear con otras personas en cuanto a doctrina se refiere. Yo creo en las doctrinas firmemente y creo que la doctrina es para mantener nuestra base, para que cuando el tiempo pase y se levante la apostasía, nosotros sabemos que estamos en la verdad. Pero creo firmemente que cuando viene la palabra de Dios para nosotros, pues esa palabra nos va a mantener
la doctrina, vamos a perseverar en ella, pero debemos crecer a otro nivel. ¿Y cuál es el nivel que Dios quiere? Él quiere que la iglesia se mueva, que predique ciertamente, que alcance a los no alcanzados, que le digan a las personas como esta serie, o es verdad o estamos viviendo una religión. Y yo creo que estamos viviendo la verdad. Y cuando hablamos de la verdad se hará manifiesto y la verdad transformará las vidas y los corazones. Es decir, que el crecimiento espiritual se manifiesta de la siguiente manera: cuando podemos enseñar a otros. Y aquí una gran pregunta. Yo quisiera que por favor tú le tomes la mano al que tienes allí al lado en casa y pregúntale lo siguiente, con la mano allí, dile: ¿estás creciendo espiritualmente? ¿Estás en el nivel que estás capacitando a otros para el Señor? ¿Sabe dónde hay una oportunidad en este momento? Hay una oportunidad en casa, en el altar familiar, en la reunión, con los hijos, con la familia, con el esposo, la oportunidad de poder crecer. Y finalmente quiero hablarle lo que llamamos que debemos crecer moralmente, el punto número 4. Y cuando hablamos del crecimiento moral, tenemos que hablar de las buenas relaciones. Buenas relaciones. Hablamos de saber tratar al prójimo, de saber hablar con ellos, de saber hablar con el vecino, de saber hablar con la esposa, de saber hablar con el esposo, de saber hablar con los hijos, la familia, la importancia que hay allí en el trato en cuanto a las relaciones. Pero no solamente basta esto. Cuando hablamos que debemos crecer moralmente, hablamos de que estamos haciendo lo correcto. Sabemos diferenciar entre el bien y el mal, respetando ciertamente las leyes, aunque la cultura que está a nuestro alrededor haga algo diferente, porque la cultura viene y cambia. Entonces quiere cambiar nuestro estilo de vida, pero como creyentes debemos mantenernos firmes en la palabra y decir que está escrito en la palabra. ¿Cómo me mantengo en la palabra del Señor? ¿Cómo puedo crecer? ¿Sabe qué sucede cuando crecemos de manera moral? Cuando crecemos y nuestra moral la podemos desarrollar, sucederá un fenómeno. El Dios que está arriba va a mirar nuestra vida, pero también los que están a nuestro lado van a mirar y van a hacer la pregunta: ¿por qué Él actúa de esa manera? Me gusta lo que el salmista escribió en el capítulo 24 del libro de los Salmos, capítulo 3 al 5. Y él hace la siguiente pregunta y dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Óigame esta frase: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Sabe lo que estaba diciendo? ¿Quién disfrutará de hablar con el Señor? Porque estamos hablando que debemos crecer en cuanto a lo moral. Y lo moral abre el cielo para con nuestras vidas. Sentimos que Dios es real y que nos escucha. Así que él dijo: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién estará ante la presencia de él? Y podemos decir hoy día decimos: ¿quién puede estar ante la presencia del Señor? Hoy día podemos decir: ¿quién sube ante su presencia? ¿Sabe cuál fue la respuesta del salmista? Él dijo: el limpio de manos y puro de corazón. Y esto tiene que ver con lo moral. El limpio de manos, dice, y puro de corazón. ¿Cómo está nuestro corazón en este momento? Hay rabia, hay rencor, hay odio, hay amargura, o hay amor, hay afecto, hay estima, hay perdón. ¿Sabe con qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con lo moral. En una oportunidad conversaba con un creyente y me decía: pastor, si usted supiera lo que siento en mi corazón. Él estaba cargado de odio y decía: siento que no puedo perdonar. Y es allí cuando vino la terapia espiritual y empezamos a orar y empecé a decirle: yo creo que sí puedes hacerlo. Es un desafío. Por eso la gente se pregunta y muchas veces cuestionan y dicen: yo creo que el evangelio no es para mí, creo que no puedo perdonar. Yo quiero decirte: sí puedes perdonar. El Señor te da la fuerza para hacerlo. Por eso el salmista dijo: el limpio de
manos y puro de corazón. Y miren lo que dice: el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y me gusta lo que dice el número 5. Dice: él, esa persona que crece moralmente, que sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo, toma esta promesa y subráyala allí en la Biblia, el versículo 5, Salmo 24:5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Es decir, recibirá la bendición del Señor. Pero no se queda allí, sino que dice que recibirá también la justicia. ¿Y sabe lo que es la justicia? Que comúnmente ante nuestro Dios podemos decir que somos imperfectos, pero Él nos hace perfectos. Él nos hace aceptos. Podemos entrar en su presencia, podemos conocer a Dios. Y es un desafío en esta serie para que puedas creer que estás en la verdad. ¿Y sabe lo que va a suceder en la verdad? En la verdad es que va a venir la presencia de Dios y va a tocar la puerta de tu corazón y va a quitar todos esos temores, y el Señor te va a decir: soy yo quien te estoy llamando, acércate a mí. Por favor, allí donde estás, inclina tu rostro. Yo quiero que por unos momentos allí inclines tu rostro y puedas decirle a nuestro Dios: Señor, yo quiero crecer. Dile: no quiero quedarme con lo que he aprendido hasta este momento. Y dile: Señor, yo quiero crecer de manera integral. Allí en casa, por favor, tómale la mano al que tienes al lado. Y yo quiero que por favor le regales una oración con la mano allí tomada, y empieza a decirle al Señor: Padre, yo oro por quien tengo acá al lado, y yo te pido que él o ella pueda crecer de manera integral. Regálale esa oración allí. Dile: es un desafío. Dile: no estamos conformes. De pronto usted está pensando: hay que crecer físicamente. El Señor te da la fuerza para que hagas ejercicio, para que vayas al médico, para que mantengas una buena alimentación. Estás pensando: ¿cómo crezco intelectualmente? Llegará el momento, toma un libro, crea el hábito y dile: Señor, quiero desarrollar ese potencial que está en mí. Crecer espiritualmente. Dile allí al Señor: Dios, no quiero estar más con la batalla de los rudimentos. Dile: quiero mantener la visión que tú quieres. El que la salvación llegue a los corazones y a las vidas. El formar al creyente, pero formar a un creyente líder que pueda reproducirse en otro, que pueda predicar a otros. Y finalmente llegamos a lo moral. Dile: dale la fuerza para que se mantenga en tus caminos. Y si el que tienes al lado es una persona amiga, algún amigo, dile: Señor, guarda su corazón. Dile: permite que pueda conocerte. Ahora quiero orar por todos ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo que allí en casa tú estás con cada creyente, con cada persona, y que estás para manifestarte a ellos. Es un momento donde tu palabra se hace viva y donde creemos, oh Dios, que podemos desarrollar una vida en ti. Bendice la iglesia, bendice cada ministro, bendice cada misionero, bendice cada pastor, bendice cada familia, hasta donde esté llegando, Dios amado, este tema. Yo te pido que tú puedas tocar sus corazones y pueda haber una evidencia del crecimiento para que tu nombre sea glorificado, un crecimiento integral. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, mi Dios, y amén. Puede que no tengas a Jesús en tu corazón, y es el momento para que tú repitas conmigo:
Si quieres crecer, comenzar ese crecimiento espiritual, por favor, dile a alguien que esté al lado tuyo: yo quiero tener a Jesús en mi corazón. Y si alguien te dijo de los que está al lado, yo quiero que por favor le guíes en esta oración. Repite: Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te hago dueño y Señor de mi vida. Creo que tu sangre me limpia de todos mis pecados y paso de muerte a vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración y tienes a alguien allí en un lado, yo voy a pedirle a ese alguien que está allí que por favor le cuide. Cuando todo esto pase, queremos tenerte acá en casa, en el Centro Cristiano Filadelfia. Iglesia Filadelfia, creyentes, amigos, un fuerte abrazo. Dios les bendice. ¿Y cómo hago mi altar familiar? No te angusties, aquí te guiaremos. Determina el tiempo de acuerdo a los integrantes de tu familia. Primero, comienza con un canto de alabanzas. Haz una oración de gratitud a nuestro Dios. Haz una lectura bíblica donde todos puedan opinar. Por último, ora por las necesidades. Permite que todos hagan una oración sencilla. Y no te olvides estar atento a nuestras redes sociales, donde anunciaremos nuestras próximas reuniones.